Vamos a pedir la bendición para iniciar con la exposición del tema. Oremos. Maravilloso, bondadoso Dios, invocamos tu santo nombre, Señor, para pedir la presencia del Espíritu Santo, para que nuestros pensamientos estén, Señor, dirigidos por ti, para que cada palabra que se diga, Señor, sea para edificación espiritual, que tu nombre sea exaltado y que podamos fortalecernos a través de la oración. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar sobre las estrategias para una vida de oración. En la Biblia encontramos las enseñanzas de Jesús y que le dio a sus discípulos sobre la oración. También tenemos ejemplos prácticos de hombres y mujeres que se acercaron a Dios a través de la oración para buscar respuestas a muchas de sus necesidades. En la oración, el libro de la oración, la página 156, dice así: si queremos desarrollar un carácter que Dios pueda aceptar, debemos desarrollar hábitos en nuestra vida religiosa. Y el único modelo digno de imitar se llama Jesús. La vida de oración de Jesús nos debe inspirar a desarrollar una comunión estrecha con el Padre, una vida de adoración, de devoción, de dependencia y de obediencia absoluta a Dios. En Lucas 11:1 dice así la palabra del Señor, que un día Jesús fue a cierto lugar para orar, y cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñame a orar. Existen diversos métodos de oración, pero cada persona debe desarrollar su propia experiencia. Sin embargo, en esta oportunidad daremos algunas pautas para tener una vida de oración que nos ayude a mantener una íntima relación con Dios y que nos permita crecer espiritualmente. Creo que este es el anhelo de todo cristiano, aprender a orar. Y solo se aprende a orar orando. Así que, por lo tanto, prepara para orar. Y el primer paso en este proceso es prepárate para orar. En Mateo 6:6 se hace la palabra del Señor: cuando ores, entra en tu alcoba y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Elige un sitio especial en tu casa donde puedas estar a solas con Dios. Yo lo llamo el santuario o el altar de oración. Ese es un lugar que donde he organizado un altar para adorar al Señor, porque la oración es un acto de adoración a Dios. Adecúelo con un escritorio, una mesita, tenga su Biblia, papel, cuadernos, agenda, donde pueda hacer algunas anotaciones, cojines para arrodillarse, libros del espíritu de profecía. Y bueno, algunas personas no disponen de una habitación, son lugares reducidos, o no tienen suficiente espacio para organizar su altar de oración. Pero sí pueden separar un lugar especial en una habitación o un espacio suficiente para organizar un altar de oración. Y si pueden separar ese sitio de la casa que les proporcione intimidad en esos momentos especiales, y consagre ese lugar como un sitio especial de oración. En lo personal yo llamo, en ese lugar que llamo santuario, tengo también algo que le llamo muro de la oración, en donde pego papelitos con motivos de oración y tengo fotos de mis hijos con su familia y también de personas por las que estoy orando por conversión. El segundo paso, mis hermanos, es tome tiempo para orar y madrugue. Esto es muy importante. En Isaías 26:9 dice la palabra del Señor: en tanto que el Espíritu dure dentro de mí, madrugaré a buscarte. Eso para mí es grandioso. Yo le digo al Señor: Señor, en tanto que yo tenga vida, madrugaré a buscarte, porque eso se ha convertido en mi vida en un estilo de vida, en un hábito de orar en la madrugada. Y en Proverbios 8:17 dice: yo amo a los que me aman y me halla a los que temprano me buscan. Levántese más temprano, coloque su alarma. Mire, cuando uno empieza en ese proceso
de oración con el Señor, yo le digo al Espíritu Santo, Señor, levántame, Espíritu Santo, levántame, y ya yo no coloco despertador. Pero si es necesario para adquirir el hábito, coloque su despertador, una alarma, y madrugue, levántese más temprano para que cuando entre al santuario y venga al altar, no salga corriendo, disponga por lo menos de 1 hora para orar. Preferiblemente en la madrugada. ¿Por qué? Porque es la hora más indicada para orar, porque debemos hacerlo sin afanes, sin esos apresuramientos. Ya en la noche estamos cansados, con sueño, y no se tiene la misma disposición de estar en comunión con el Señor. En Marcos 1:35 dice que Jesús tenía el hábito de orar en la madrugada, que se encontraba con su Padre y se llenaba de poder para enfrentar los desafíos del día. En el Salmo 63:1 me encanta este pasaje. David dice: Dios mío, tú eres mi Dios, con ansias te busco desde que amanece como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Esto me parece, imagínense, una gotica de agua, tomar agua en el desierto es algo tan indispensable para poder vivir, y David sentía esa necesidad de que su vida sin Dios se apagaba, se ahogaba. Y levantémonos con ese entusiasmo porque tenemos una cita con la persona más importante del universo. Ezequiel, el tercer paso, yo lo llamo cara a cara o de corazón a corazón. 1 Corintios 16:11 dice: busquen al Señor y a su fortaleza, busquen su rostro continuamente. Cuando oramos, nos encontramos con Dios. Esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Y te encuentras con Dios cuando estás en oración? Es posible que nos levantemos de nuestras rodillas sin haber estado en la presencia del Señor y que solamente hayamos estado hablando con nosotros mismos. Así que nuestra primera oración debe ser: Señor, quiero tu presencia en mi vida a través de tu Espíritu Santo. Es que experimentar un encuentro con Jesús debe ser la más grande de las necesidades del ser humano. Dice: Señor, aquí estoy, te necesito, ven a acompañarme, Señor, necesito tu presencia. Porque en el Salmo 63:1 David dice: tu presencia es mejor que el alimento y que la vida. Y así debe ser nuestro sentir, que el alimento espiritual inicia con ese amanecer con Cristo. En el Salmo 42 también dice: así como un venado sediento desea el agua de un arroyo, yo, Dios mío, busco estar cerca de ti. Tú eres el Dios de la vida y anhelo estar contigo. Quiero ir a tu templo y cara a cara adorarte solo a ti. Qué cosa más preciosa este pasaje. Y que nosotros podamos sentir y decir: haré de mi vida, la razón de mi vida, el buscarte diariamente. Que esa sea la razón de nuestro existir. Mis hermanos, cuando se ha estado en la presencia del Señor, nunca volvemos a ser la misma persona. Cuando Moisés estaba en la presencia del Señor, su rostro resplandecía. Él no lo notaba, pero la gente se daba cuenta y él tuvo que cubrirse su rostro con un velo porque él no lo podía mirar de frente. Y cuando Jesús también oraba, estaba literalmente hablando con el Padre. Cuando él bajaba de la montaña, estaba lleno de poder porque había estado en la presencia del Padre. Cuando empezamos, mis hermanos, a estar en la presencia de Dios, vamos a empezar a conocer el poder que tiene realmente la oración. Nosotros vivimos una experiencia en la iglesia del Jardín cuando estábamos en el santuario y permanecimos 5 días prácticamente sin dormir. Ha sido la experiencia más impactante de nuestra vida, que junto con mi esposo, quien hizo el papel de Aarón y de Hur, me sostenía las manos, me cargaba el celular, el computador, tenía el listado. Eso fue una experiencia maravillosa. Y bueno, el ministerio de oración de la iglesia del Jardín se encontraba orando por el proceso que se había adelantado contra la iglesia, porque al conocer la orden de ejecución de demolición del templo, había que demoler el templo por una orden judicial. Así que humanamente ya se habían agotado todos los recursos y todas las instancias, y se procedió a orar con mayor fervor para que el Señor nos proveyera un lugar
Ya no estábamos orando porque no demolieran el templo, sino estábamos orando por un lugar donde congregar. Entonces pensamos que es necesario involucrar a toda la iglesia a través de una jornada intensa de oración, pues debido a la gravedad de las circunstancias, de la situación, y que era necesario permanecer en oración el mayor tiempo posible. Cuando el pastor Reinaldo Sánchez nos informó de la situación, y con este sentir en nuestro corazón, como directora del Ministerio de Oración, pedí dirección y sabiduría del Espíritu Santo para organizar esta jornada de oración, ya que era necesario contar con la guía del Espíritu Santo para dirigir toda la logística de una actividad sin precedentes en nuestra congregación. Así que con oración inicié preparando unas hojas de Excel para que los hermanos que quisieran participar se inscribieran. Y que en el culto de adoración del sábado, el pastor Sánchez informó a la feligresía la situación, la gravedad del asunto, lo que estaba pasando, y que el próximo sábado sería el último sábado que adoraríamos al Señor en ese lugar. Así que, porque el templo se iba a demoler. Entonces, él me invitó a la plataforma para que comunicara a la hermandad del programa de oración que se tenía previsto. Yo me acerqué y le susurré al oído y le dije: pastor, serán 100 horas de oración ininterrumpida. Y pues él no, sin vacilación, me dijo que sí, que estaba bien. Entonces yo hice la invitación a la iglesia y los desafié para que en 100 horas de oración ininterrumpida continua, pidiendo para que Dios nos mostrara y nos guiara un nuevo lugar donde debíamos congregar. Así que la respuesta fue positiva de manera general. Y junto con el equipo Ministerio de Oración, al finalizar el culto se inició el proceso de inscripción y los hermanos con entusiasmo, eso fue el Espíritu Santo. Miren, hermanos, nosotros, dice que Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. A mí esa idea no se me ocurrió a mí, eso fue el Espíritu Santo actuando en mi mente sobre esas 100 horas de oración para manifestar su amor, su misericordia y su gracia en su iglesia. Así que se inició el proceso de organización y el listado de los participantes. Al regresar, cuando íbamos ya para nuestro hogar, mi esposo me preguntó: bueno, ¿y tú eres consciente que son 5 días seguidos de oración? Y que bueno, me dijo que eso se requería una logística complicada. Entonces yo reflexioné y yo dije: anda, sí, son 5 días. Yo ni siquiera lo había pensado así. Y comprendí la magnitud de este proceso y dije: tiene razón. Pero el Señor me guiará y el Señor me ayudará a salir adelante, porque ya estamos, como quien dice, embarcados en este asunto. Así que inmediatamente empezamos con la ayuda de varias hermanas del Ministerio de Oración a organizar, y con la participación de la totalidad de los miembros del ministerio. Así que esta maratón se organizó y de la manera siguiente: se realizaría utilizando un grupo de WhatsApp, y desde allí se coordinaría y se verificaría que la jornada de oración no tuviera interrupciones. Esto era muy importante, y que los hermanos que participarían estuvieran atentos a los turnos para que no se rompiera la cadena. Así que tuvimos no solamente el apoyo de los hermanos de la iglesia, sino que se sumaron hermanos de Bogotá, de diferentes partes, del Socorro, Sabana de Torres, del Eje Cafetero, de Medellín, incluso de otros países, Estados Unidos, México, Venezuela, en fin, más de 300 personas se vincularon a estas 100 horas de oración. Así que empezaba el domingo a las 6 de la tarde, entonces se encendía una antorcha de manera simbólica, la antorcha de la oración, la cual se mantendría prendida hasta el día jueves 6 de la tarde, que era el día que nosotros acostumbramos a reunirnos como ministerio de oración. Así que culminaríamos en la iglesia. El día martes, en el desarrollo de la maratón, el pastor me informa que el día jueves el juez
haría una visita al templo, pero que yo no le contara a nadie para no generar falsas expectativas, que eso no era sano. Entonces me solicitó que pidiera a los participantes de la maratón que de manera especial a las 2 de la tarde de ese día, para que el Espíritu Santo obrara de una manera sobre el juez, con poder sobre el juez, y fuera guiando en la decisión que él iba a tomar. Así que yo a las 2 de la tarde pedí a los hermanos que estaban participando que hicieran un alto en el camino, que se detuvieran en el lugar donde estuvieran, que clamaran al Señor por algo muy importante que se estaba llevando a cabo con el proceso en cuestión, y que una vez más la iglesia se unió, mis hermanos, en oración de una manera sorprendente. Así que aproximadamente a las 4 de la tarde de ese mismo día, el pastor me informa que el templo no sería demolido, porque Dios había actuado de manera poderosa. La influencia del Espíritu Santo había estado sobre el juez de esta tierra. Y bueno, inmediatamente nosotros nos empezamos a alistar y alabamos al Señor con esa gratitud en nuestro corazón, ese corazón agradecido por cómo el Señor se había manifestado. No le estábamos pidiendo que no demoliera el templo, le estábamos pidiendo que nos diera un lugar donde adorar. Así que llegamos al templo antes de las 5 de la tarde y a contemplar a los hermanos del ministerio de oración con ese entusiasmo y ese compromiso, a pesar de las circunstancias, porque ya nosotros sabíamos que el próximo sábado era el último culto de adoración. Así que el Espíritu Santo estaba actuando de manera poderosa en su iglesia, porque no solamente el ministerio de oración acudía al templo, más o menos 150 personas acudieron al templo sin previa invitación. Se habían reunido sin saberlo, para presenciar un hecho asombroso del poder de Dios actuando en favor de su iglesia. Como a eso más o menos de las 8:30, el pastor Reinaldo regresó, porque coincidió esa fecha con el Congreso Cuadrienal, y él regresó y celebramos el culto más solemne que yo haya podido presenciar en mi vida, porque entonábamos himnos de rodillas, leíamos salmos, agradecíamos al Señor porque es bueno, porque su misericordia era para siempre. La iglesia no sabía realmente lo que había pasado, y faltando unos minutos para las 10 de la noche, el pastor, que concluían las 100 horas de oración a las 10 de la noche, el pastor contó lo ocurrido, y entre lágrimas, abrazos, hasta aplausos, sonrisas, era gratitud y alabanza en nuestros corazones, porque Dios había actuado en favor de su pueblo. Las promesas que estaban en la Biblia se habían cumplido de una manera maravillosa en la iglesia de Jardín. Mis hermanos, después de estar en la presencia del Señor, nunca volvimos a ser los mismos. Nosotros, después de 5 días prácticamente sin dormir, esos eran intervalos muy cortos, y dijimos, bueno, ya pensábamos que cuando acabara la maratón, las 100 horas, llegaríamos rendidos a dormir. Imagínense que eran las 2 de la madrugada y nosotros no nos podíamos dormir. Eso, con mi esposo hablábamos, agradecíamos, llorábamos. Eso fue algo muy, muy maravilloso que marcó nuestra vida para siempre. Y nunca volvimos a hacer lo mismo. El cuarto paso, mis hermanos, es adoración y gratitud. En el Salmo 95 dice así: vengamos ante su presencia con acción de gracias, cantemos himnos de alabanza al Señor. Empiece adorando con palabras como poderoso Señor, eterno, maravilloso Rey. Hay tantas cosas lindas que nosotros podemos decirle al Señor por todas las cosas maravillosas que Él ha hecho, porque Él se merece toda la adoración y la alabanza. Expláyese en alabanza, en gratitud, porque Dios es el Rey. Por ejemplo, puede decir: Señor Rey omnipotente, de tu potestad dependen todas las cosas, no hay quien resista tu majestad. Del cielo y la tierra y todo cuanto en ellos hay. Tú eres el Señor de
todas las cosas y no hay quien resista tu grandeza. O sea, hay tantas formas. Si nosotros miramos en la Biblia los salmos, miramos las oraciones, la oración de Nehemías, la oración de tantos personajes en la Biblia, ellos iniciaban adorando y exaltando al Señor y dándole gratitud. Cuando estamos en la presencia del Señor, debemos rendirle ese culto y esa adoración. El quinto paso es perdón y reconciliación. Cuando ya hemos estado en la presencia del Señor, necesariamente nos reconocemos pecadores. Cuando veo cuán santo es Dios, me veo a mí misma pecadora, me veo tal cual soy. Y el primer paso al cambio es reconocer que nos equivocamos, que fallamos y que somos débiles. Yo no soy santa, yo soy una persona común y corriente que aún sigue cometiendo errores, todavía peco, pero yo le digo, Señor, yo no quiero seguir pecando, transfórmame. Por eso es necesario que yo necesito que el Señor me transforme y que su misericordia nunca, pero nunca sea parte de mi vida. En el Salmo 139 me encanta este pasaje, el versículo 23 y 24 dice así: Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y examina mis pensamientos. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Que este sea nuestro sentir diariamente, Señor. Examíname, escudriñame lo profundo de mi corazón y mírame, Señor, si estoy torcido, y endereza mis pasos hacia el cielo. El sexto paso es la intercesión. Ya después de sentirme perdonada, de sentirnos que ya hemos tenido ese encuentro con el Señor, que estamos limpios porque Dios ha tirado todos esos pecados al fondo del mar. Entonces, después de eso, preséntese delante del Señor para interceder. Tenga una agenda, un cuaderno, anote la fecha y la hora y escriba sus pedidos de oración y deje un espacio en blanco. Yo acostumbro a dejar un espacio en blanco para escribir la respuesta a esas oraciones. A veces me pongo a leer. Hace poco busqué unas agendas ya desde años anteriores y me conmoví. Se me aguaron los ojos porque encuentro cosas maravillosas, respuestas extraordinarias a muchas oraciones. Si digo, ay, Señor, no soy digna de que tengas tanta misericordia conmigo. Por eso al orar estamos siendo altamente bendecidos cuando nosotros intercedemos por otros. Recuerden que cuando Job oró por sus amigos, Dios restituyó el doble de lo que Job tenía. Y el séptimo paso son los pedidos personales. Cuando vamos ya, hemos hecho todo ese proceso. Esto no es una camisa de fuerza, ¿no? Cada uno tiene que desarrollar su propia vida de oración. Una experiencia personal con Dios. Pero cuando ya vamos en este proceso del séptimo paso a pedir por nosotros esas oraciones, esos pedidos personales, no dejemos que la mente divague. Concentrémonos en lo que estamos haciendo. Y si vienen otros pensamientos, vuelva a retomar el hilo y deseche. Ore con toda honestidad. Dígale al Señor lo que siente. Dios se agrada de la sinceridad de nuestras oraciones. Esdras 9, 6 al 9. Esdras ora y le dice hacia el Señor: Dios mío, estoy tan confundido y avergonzado que no sé cómo hablar. O sea, es honesto con Dios. Tal vez hayan temas que nosotros no nos gusta tratar con el Señor, pero no se guarde nada. Haga como Ana, derrame su corazón delante del Señor, así sea con amargura de espíritu. Yo a veces pensaba que no debía ser tan abierta porque me daba vergüenza pedirle ciertas cosas al Señor, pero empecé a orar de una manera diferente. Yo recuerdo que nos debíamos mudar el lugar donde estábamos. Bueno, teníamos que buscar otro lugar que se ajustara a nuestro presupuesto. Así que yo empecé a orar. Bueno, yo le pedí al Señor que yo quería, me encanta el jardín, las flores, ese es mi hobby. Y yo le pedí al Señor que me diera una casa con un jardín.
pero que yo ahí donde vivía, pues sí tenía un jardín, una terraza grandísima, pero yo no tenía ese lugar de especial de oración, que yo le llamo santuario. Y yo, bueno, en mi habitación y oraba en cualquier lugar, en la sala, generalmente en las madrugadas, porque ese ha sido un hábito de casi toda la vida. Y yo le pedí al Señor un santuario. Señor, regálame un santuario. Regálame ese lugar donde yo pueda tener esa intimidad, ese lugar especial, consagrado para ti. Así. Y le pedí al jardín esas dos cosas. No sé qué. Y pasaron 2 meses y empezó a buscar, pero no había conseguido ese lugar. Y yo dije, tal vez yo estoy orando de una manera incorrecta. Y entonces le dije al Señor, empecé a orar, Señor, tú sabes la necesidad que tenemos de mudar, de conseguir un lugar, y sabes que yo quiero ese lugar, el santuario. Dame lo que tú quieras, el lugar que tú tengas, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Perdóname porque estoy siendo tal vez pretenciosa, te estoy pidiendo cosas, Señor, que no sé si tú tengas a bien, dámela, pero dame el santuario, Señor. Pero de repente me quedé pensando y dije, tú sabes, Señor, que yo quiero un jardín. Y si tú quieres dármelo, bueno, también adiciónamelo, Señor. Pero yo quiero ese jardín. Y seguí pidiéndole eso al Señor. Yo sentí que tenía que ser honesta con Dios. Y esa fue una madrugada que yo estuve, como desde la 1 de la mañana, y amanecí orando. Cuando me levanté, cogí la prensa, los clasificados donde salen todos los anuncios de arrendamiento. Y era domingo y yo cogí ese periódico, lo coloqué así sobre la cama, me arrodillé y le dije, aquí te presento estos clasificados. Guíame, es domingo, sé que las inmobiliarias no están abiertas, pero yo necesito que tú hables a mi corazón y que me digas, Señor, el lugar. Ya siento que el tiempo apremia y necesito de tu ayuda, de tu socorro, Señor. Me acordé que nos acerquemos al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, todas esas promesas del Señor. Así que cogí la prensa y más o menos a las 8 de la mañana empecé a llamar. Hice 2 llamadas, no me contestaron, la tercera no me contestaron, pero insistí. A la 4ª llamada me contestó una señora y siendo domingo me dijo, venga si quiere yo la atiendo, porque yo estoy arrendando el apartamento sin intermediarios, directamente. Yo le dije a mi esposo que me acompañara y llegamos y le cuento que una casa, un apartamento de 200 metros, con una terraza inmensa, con las habitaciones, un apartamento precioso, y estaba ese lugar especial de oración. Me dio el santuario que le estaba pidiendo y me regaló por añadidura el jardín, una terraza donde tuve flores, una cantidad de flores en un jardín precioso. Así que el Señor es maravilloso y le concede aún más de lo que nosotros pedimos y sobre todo de lo que merecemos. El 8º paso, ore con la palabra del Señor. Cuando oramos, Dios nos escucha, y cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros escuchamos la voz de Dios. Por eso, ore con la palabra, aférrese a sus promesas y espere en el tiempo de Dios. La oración y la lectura de la Biblia están íntimamente ligadas. Si solamente oramos, con el tiempo dejaremos de hacerlo. Eso dice el espíritu de profecía. Así que forma parte de ese proceso el orar, el leer la palabra y también el testificar. Porque ya cuando oramos, cuando leemos la palabra, la testificación viene por añadidura, porque el Espíritu Santo empieza a actuar en nosotros y lo que nosotros estamos viviendo no lo podemos callar. Nosotros tenemos que contarle y salimos a contarle a otros las maravillas que Dios hace en nuestra vida. Y el paso 9, siga lanzando flechas y golpeando el piso. En 2 Reyes 13, 15 al 20,
no lo voy a leer completo, voy a parafrasear. El profeta Eliseo le dice al rey Joás que tome un arco y alguna flecha, que abra la ventana que da al este y que dispare. El rey disparó, el profeta exclamó: esa flecha es una señal de Dios, Él te dará la victoria sobre Asiria. Ahora golpea el piso con la flecha. Y el rey golpeó el piso 3 veces y se detuvo. El profeta se enojó con el rey y le dijo: si hubieras golpeado 5 o 6 veces, hubieras derrotado a los asirios por completo, pero ahora solamente los derrotarás 3 veces. Tal vez ese sea nuestro caso. Golpeamos el piso 3 veces y paramos. Pero hoy el Señor nos dice que seamos perseverantes en la oración y que no nos demos por vencidos tan fácilmente. La oración es un arma de guerra espiritual y si desistimos no obtendremos la victoria. Tal vez llevamos años orando por la salvación de nuestros hijos o de algún ser querido y no vemos resultados, pero el mensaje del Señor a través de Eliseo es: sigan lanzando flechas. ¿Cuántas veces ha golpeado el piso por su matrimonio que tal vez está deshecho, que se deshace? ¿Cuántas veces ha golpeado el piso por un hijo en la droga, por un hijo que está en el homosexualismo, por una hija lesbiana, por tantas cosas? Ha golpeado tantas necesidades que se presentan en nuestro diario vivir. ¿Cuántas veces ha golpeado el piso usted por esos hijos que creen que han llegado tan lejos y que ya no tienen retorno, que ya no tienen remedio? Yo durante 18 años me golpeé el piso por mi esposo y el Señor me concedió lo que pedí. Y continúo lanzando flechas por mis hijos, por mis nietos, por mi familia y por muchas otras personas para que caigan rendidos a los pies de Jesús. Y siga golpeando, golpee si es posible hasta que haga un hueco de manera simbólica en el piso. No desista, siga golpeando y diga: no te soltaré, Señor, así como hizo Jacob, no te soltaré hasta que no me bendiga. Que el Señor nos ayude a desarrollar hábitos de oración que nos permitan tener una íntima relación con Dios y permanecer en su presencia. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude en este proceso. Padre glorioso, en este momento, Señor, queremos dirigirnos al trono de la gracia para suplicar tu misericordia con nosotros. Sabes que necesitamos, Señor, hábitos de oración que nos ayuden a tener una íntima comunión contigo. Rogamos que el poder del Espíritu Santo descienda sobre nosotros, llene nuestra vida por completo, Señor. Nos transformes. Tú sabes la necesidad de un cambio, sabes, Señor, cuáles son nuestras debilidades y te pedimos que nos ayudes a orar sin cesar. Que nuestro estilo de vida sea orar y estar en tu presencia. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no lo podremos lograr. En el nombre de Jesús. Amén y amén.